Bendiciones. Puede tomar su asiento, acomódese. Bueno, gracias a Dios, porque creo que para cada uno de nosotros su misericordia hoy se ha renovado. Amén. Y si usted está aquí es porque la misericordia de Dios ha sido renovada en su vida. Y mi amado hermano, damos gracias a Dios porque Dios nos ha estado bendiciendo también en lo material, pues ahora ya contamos con aires acondicionados. Gracias a Dios es un plus para poder estar un poco más fresco, ¿verdad que sí? Si tienen frío, pues ya ahí sí ya aguántesela nomás, pues, hermano, porque ya ahí sí ya no habría nada que hacer con ustedes, pues. Dicen por ahí, ¿qué quieren? Pues, es broma, hermano, para romper el hielo. Mi amado hermano, la semana pasada Eduardo culminó con Efesios capítulo 6. Pensaba reforzar el tema, pero no, estuvo bien y dije, ¿para qué? ¿Para qué? Los que no entendieron, no entendieron. No, mentira. No, creo que el Señor nos está moviendo a verlo más a Él, a ver más a lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo creo que Él quiere que nosotros creamos, esté en nosotros una conciencia de su sacrificio grande. Y, amado hermano, yo le pido que preste atención. Me he tomado la molestia de hacer unas cuantas diapositivas. No soy de esos, pero yo lo que quiero, amado hermano, es que de verdad entre en nuestro corazón esto que el Señor ha hecho. Y bueno, el título que le he puesto este día a este título, a esta predicación, esta exposición, esta conferencia, como usted quiera llamarla, lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Amén. Entonces, vamos a Levíticos capítulo 16. Y en Levíticos capítulo 16, usted va a observar ahí una fiesta que se realizaba año a año, que era la fiesta del Yom Kippur, que celebran los judíos. Y como título usted va a tener en Levíticos 16, usted la va a tener ahí, es la expiación, el día de la expiación, ¿verdad? Pues bueno, ese día de la expiación es la que los judíos realizaban, en este caso todavía realizan, en su consagración, mas no en sacrificio, porque el templo de ellos fue destruido, ¿verdad? Realizaban la expiación de toda la nación de Israel. Esta expiación era hecha una vez al año, una única vez, donde Dios, de acuerdo al arrepentimiento del pueblo de Dios, perdonaba el pecado de la nación, y esta fiesta conmemoraba el inicio del año, del mes de Tisri, que es entre septiembre y octubre. Esa fue una ordenanza de parte de Dios para esta fiesta. De septiembre a octubre, que para ellos es el mes de Tisri, es el inicio del nuevo año para ellos. Esta fiesta se celebraba por 10 días, donde el sumo sacerdote tenía que vestirse de las ropas que Dios le había ordenado, que todo tipificaba, simbolizaba la persona de Cristo y lo que Él vendría a hacer. Tendría que santificarse, llevar un becerro, un cabrito y un chivo expiatorio, por decirlo de alguna forma. Y estos animalitos eran muertos ahí y uno era soltado. Pero ya vamos a explicar por qué razón. Todo esto, amado hermano, lo que usted ve en el Antiguo Testamento, todo esto es algo profético y lo cumplió la persona de Jesucristo. Totalmente. Cada acto, le decía en la mañana, cada acto, cada evento, cada instrumento, todo lo que había en el templo o en el tabernáculo, en este caso, ¿sí? Todo simbolizaba y apuntaba a la persona de Cristo Jesús, lo que Él vendría a hacer por nosotros. A la final no hay una conciencia de una adoración profunda a Dios, de un agradecimiento profundo, porque quizás no hemos entendido o no nos han explicado la magnitud de lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario por nosotros. Y quizás ese es uno de los motivos por el cual
andamos en este mundo como si nada pasara. Pero, amado hermano, ¿de dónde vino esto? Pues quiero leerles Levítico capítulo 16, algunos versos, no todos, porque es un tanto largo. Y en Levítico capítulo 16, yo quiero que usted conmigo observe algunos detalles, ¿sí? Y después lo vamos a seguir apuntando. Dice el verso 1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. El verso 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entra al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, y con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Hasta ahí leamos nada más y después volvemos a la lectura. Si usted notó un poquito en lo que dice en los versos primeros, dice que aconteció después de que murieron los hijos de Aarón. Si ustedes recuerdan la narrativa de Éxodo y de Levítico, donde está más específico, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ellos eran también consagrados como sacerdotes del Señor. Mas, sin embargo, la historia dice que estos muchachos habían bebido, habían tomado, y cuando habían bebido se acordaron que era la hora del incienso, que todos los días tendrían que ir a mecer ese incienso en el tabernáculo, en el área del lugar santo. Mas, sin embargo, ellos olvidaron que a quien ofrecían ese incienso, que tipificaba las oraciones de los santos, a la que le ofrecían, tenían que hacerlo a la manera de él, y olvidando ellos que al que le ofrecían era una persona santa en toda su naturaleza, expresión, dice la Biblia que Dios hizo salir fuego desde el altar del tabernáculo y los quemó a ellos vivos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que ellos ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué nadie puede acercarse a Dios? ¿Por qué así nomás las personas no pueden agradar a Dios? Bueno, la Biblia manifiesta que cuando Dios creó al ser humano allá en Génesis, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Y el hombre era perfecto también en la creación, porque dice que todo lo que hizo Dios fue perfecto en gran manera. Pero el hombre se desvió de Dios, afrentó a Dios, sí, ofendió a Dios al quebrantar los estatutos, las leyes que Dios había ordenado, había mandado. Y el hombre, al pecar contra Dios, sí, se rebelaron a su autoridad y renunciaron al derecho de Dios que Él los dirige en su vida. Pero dice la Biblia en Génesis 2:16 que Dios hablaba continuamente con el ser humano. Había un diálogo antes del pecado. Era un relacionarse de íntimo amigo, de padre a hijo. Dios conversaba con el ser humano cuando lo creó. Porque cuando Dios creó, ese Dios poderoso, excelso, que creó cielo, tierra, universo entera, era un Dios cercano al ser humano. Porque Dios siempre anheló tener intimidad con el ser humano. Pero dice la Biblia más adelante en Génesis 3:8 que el hombre pecó, y cuando pecó, sí, al desobedecerle, la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén y ocurriendo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? O sea, Dios continuamente dialogaba con él en las tardes con Adán. Pero dice la Biblia que el hombre pecó, se escondió y cuando se enfrentó a Dios dijo, no te contesté porque tuve temor. Y Dios reaccionó, o sea que tú me desobedeciste. No es que Dios no sabía que él había desobedecido, Dios es omnisciente y lo sabía. Pero lo que le estaba dando era una oportunidad a Adán de arrepentirse y ver si reconocía que le había fallado a Dios. Pero eso no ocurrió. Entonces dice la Biblia que Dios plantó su juicio y al plantar su juicio, una de las consecuencias que tuvieron es que el hombre tenía que morir. La otra consecuencia es que dice la Biblia que el hombre fue expulsado del huerto del Edén. Y dice la Biblia que en el huerto del Edén Dios puso un querubín y una espada de fuego que se movía por todos lados alrededor del huerto del Edén. ¿Cuál era el fin de Dios a través de esa acción? No era que Dios era malo expulsándolos del lugar del deleite, no. Dios fue bueno también y misericordioso en ese momento. ¿Por qué razón? Porque en el huerto del Edén se encontraba el árbol de la vida. Y si el hombre en su pecado extendía su mano, sí, en el árbol de la vida, eternamente moría sin ninguna oportunidad de redención.
Y ese fue el motivo por el cual Dios expulsa, sí, al hombre, teniendo misericordia, porque dice la Biblia que cuando hubo la confrontación, Dios sacrificó un animalito y los vistió de túnicas de pieles al hombre y la mujer, porque reconocieron que estaban desnudos. Mas, sin embargo, la Escritura manifiesta que hubo un solo sacrificio, y esa palabra en el hebreo significa ketonek, que implica no un plural, sino un singular. Implica que de un solo sacrificio vistió la vergüenza de ellos. Ahora ocurrió algo, se rompió la intimidad con Dios, ya no había conversación con Dios, mas sin embargo Dios no quería destruir a su máxima creación y otorgó un perdón momentáneo. Vistiendo con túnicas de pieles, sacrificó a un inocente por los culpables. En este caso tiene que haber sido un cordero. Porque la Biblia describe a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí en adelante el hombre solamente podía cubrir su vergüenza, su culpa, su pecado a través de un arrepentimiento, pero a través de sacrificios de animales continuamente. Mas no podían quitar el pecado, porque Dios en Génesis 3 también manifestó, dice la Escritura, que un día vendría el Redentor, que de la simiente de la mujer nacería el Salvador, y que este Salvador, Satanás lo mordería en el talón, obviamente a través de esa tortura, muerte cruel que él tuvo, pero Dios en la cruz del Calvario le heriría en la cabeza a Satanás. Y pasaron los años y Dios llamó a un pueblo llamado el pueblo de Israel, esa nación. Y Dios le da una ordenanza y estatutos a ese pueblo. Y a ese pueblo, al darle los estatutos, era para crear que de alguna manera este pueblo sea diferente a todas las naciones y que este pueblo sea ejemplo para los demás, para que se acerquen a Dios. ¿Cómo podían acercarse a Dios toda esta nación? A través siempre de los rituales sagrados, de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo de Dios. Y mire, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos absolutamente están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede acercarse a Dios a su manera. Esa fue una de las cosas por las cuales Dios mató a Nadab y Abiú, porque se estaban acercando a su presencia en pecado. Y la otra advertencia de parte de Dios, a Aarón, el sumo sacerdote, que era intercesor o intermediario entre Dios y los hombres, Dios le advierte, no te puedes acercar cuando tú quieras. Y no te puedes acercar de la manera que tú quieras, solo cuando yo te lo indique. Y eso era solamente una vez al año, lo que ahora conocemos como el Yom Kippur. Y tenemos, por tanto, dice, como el hombre pecó en el mundo, entró el pecado en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mi querido hermano, Dios estableció una manera para poder cubrir el pecado del pueblo hasta que llegara el Salvador, quien iba a librar el pecado del ser humano. Estableció, según Levíticos 16, un ritual anual. Hizo que este pueblo construyera ese tabernáculo. Este tabernáculo, en la tercera imagen, estaba dividido, sí, por dos secciones, el tabernáculo. Este es el tabernáculo. Este es el lugar santo donde tenía que ofrecer incienso y poner el pan de la propiciación, sí, que significaban ciertas cosas sagradas. Pero aquí en este lugar estaba dividido por una cortina que aproximadamente medía en espesor 10 centímetros, bien tejida, que estaba bordada por querubines de obra primorosa. Dentro del lugar santísimo nadie podía ingresar más que una sola vez al año. ¿Por qué razón? Porque este lugar santísimo simbolizaba, implicaba la presencia misma de Dios. Y no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Por eso dice la Biblia que ahí estaba el arca del pacto, donde Dios hacía su pacto. Pero esta tapa de aquí, la otra imagen, esa tapa que está ahí, este es el arca del pacto, esa tapa que está ahí arriba, se llama la propiciación. En ese lugar de la propiciación representaba 100% el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué ocurría en Levítico 16? Vamos allá por algún momento. En Levítico 16, en el verso 6, dice lo siguiente. Hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa.
Después tomará de los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra para Azazel. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas no así al macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel. Lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo. Una de las cosas que tenía que hacer el sumo sacerdote, que se presentaba una vez al año, por ser hombre pecador, de acuerdo a lo que estableció la Biblia, todos pecaron, tenía que matar un becerro para primero santificarse él y su familia y después matar el cabrito, el cordero que está, para poder santificar al pueblo de Dios, a toda la nación. Ese era el orden que tenía que establecerse. Pero había un macho cabrío, el cual le decían por nombre Azazel. Significaba que ese cordero, o ese chivo no era muerto, sino que el sumo sacerdote, una vez salido del lugar santísimo, imponía sus manos sobre ese macho cabrío, ¿sí? Y lo botaban al desierto, al lugar de Azazel, para muerte, destrucción. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote, y présteme atención a esto, imponía su mano luego de salir de su lugar santísimo, estaba transfiriendo todos los pecados de la nación de Israel a ese animalito para perdición, para que ese animalito recibiera toda la carga del pecado de la humanidad. Y eso fue lo que ocurrió exactamente con el Señor Jesucristo. Pero quiero decirle estos detalles. Los sacerdotes ordinarios entraban regularmente al lugar santo para realizar sus deberes diarios, sí, como atender el candelabro, encenderlo, el altar de incienso y la mesa de los panes de propiciación. Pero en el lugar santísimo solamente se ingresaba una vez al año, y esa fiesta es conocida como la Yom Kippur allá para los judíos, que es el día de la expiación y es el día más sagrado que existe para ellos. ¿Qué tiene que ver todo esto, mi hermano, con nosotros? Muchísimo. Tiene que ver demasiado, porque todo eso era símbolo nuestro nada más. Mire lo que dice la enciclopedia judía, sí, del día de la expiación, Yom Kippur, que ese día no es un día cualquiera, es un día nuevo. Pero dice ahí en la enciclopedia judía, en la página 286, que Dios está sentado en su trono para juzgar al mundo, siendo Él mismo al mismo tiempo juez, intercesor, experto, juez, y Él abre el libro de los registros. Este libro es leído y se encuentra en él la firma de cada ser humano, de cada hombre. Suena la trompeta, se oye una quieta vocecita. Los ángeles se estremecen diciendo: este es el día del juicio, porque ni aun sus ministros son puros delante de sus ojos. Pero como un pastor tiene a su rebaño, dice ahí en la enciclopedia judía, así también Dios hace pasar a cada alma viviente delante de sí para fijar sus límites de cada criatura, para preordenar su destino. En el día del año nuevo, Él decretó y está escrito: en el día de la expiación queda sellado quién ha de vivir y quién ha de morir. Pero el arrepentimiento, la oración y la confesión pueden suspender el infausto decreto. Enciclopedia Judía, página 286. Cuando los judíos plasmaron este concepto de Yom Kippur, estaban plasmando el juicio que un día vendría a la humanidad entera. Y eso está hablando Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21, que el mismo Dios se sentará en el trono y juzgará a todas las naciones, no en grupos, sino individualmente. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego y azufre, donde será por la eternidad. Pero dice ahí que el que se arrepienta, que el que haga oración, que el que reconozca al chivo expiatorio, al Cordero de Dios, el que haga confesión por sus pecados, Dios puede suspender ese infausto destino de aquella persona. Ahora, mi amado hermano, el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70. Sí, el sumo sacerdote que realizaba ahí las obras de expiación ya no podía hacerla. Pero es algo interesante lo que dice la Escritura,
Cuando Jesús le dice, danos señales, los fariseos le dicen, quieren señal, esta gente perversa quiere señal, pero no habrá otra señal. Destruyan este templo y al tercer día lo levantaré. Ellos creían que hablaban de un tercer templo, de otro templo, pero el Señor hablaba de su templo. ¿Por qué? Porque Él era el verdadero templo de Dios. Él era el verdadero Cordero de Dios. Él era el verdadero chivo expiatorio. Él era el sacerdote. Él era la ofrenda y Él era el ofrendador. Él lo era todo y lo cumplía totalmente todo en su persona. Por esa razón, cuando Cristo muere, todavía estaba el templo. Y cuando muere, al abrir sus manos en la cruz del Calvario y decir las palabras, consumado es, de arriba abajo, el velo del espesor de 10 centímetros se rasgó en un solo tirón. ¿Y qué pasaba? El lugar santísimo quedó abierto para todo aquel que crea en Cristo Jesús. El lugar santísimo, el lugar prohibido, el lugar que nadie tenía acceso, a través de la muerte de Cristo Jesús pudieron ingresar todos aquellos que descansan en el sacrificio y la gloria del perdón de nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Cuando ya Jesucristo aparece en su ministerio ya de manera visible, Juan el Bautista en Juan capítulo 1 verso 29 dice, este es el Cordero de Dios, ese Cordero que mataban en el altar allá en el sacrificio, que expiaba al pecado del pueblo. Este es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, no que cubre el pecado, sino que quita el pecado del mundo por siempre. Ese es el Cordero de Dios. Y ahora que tenemos claro el panorama de todo esto, quiero llevarlo, mi amado hermano, y présteme mucha atención, a las últimas 18 horas de vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, amado hermano, todo tuvo cumplimiento en Cristo Jesús. En las últimas 18 horas, mi Señor Jesucristo, después de la cena que tuvo con sus discípulos, Él dijo, no voy a tener otra cena como ustedes en este mundo. Cuando ya estemos en la gloria volveremos a cenar, pero no solamente con ustedes, sino con todos los que crean en mi nombre. Ahí estaremos, amado hermano. Dice que después de esa cena se fue a un lugar, a un jardín llamado Getsemaní. Juan lo describe que estaba a un costado del Monte de los Olivos, estaba ahí. En el Getsemaní, mi amado hermano, estaba un planterío de olivas, de aceitunas, amado hermano. Y era costumbre del Señor Jesucristo ir a orar continuamente a ese lugar donde meditaba. Pero esas últimas horas, amado hermano, Jesús empezó a tener una gran presión a su humanidad. Jesús empezó a estresarse. Jesús empezó a padecer en su alma, en su interior. Había una angustia, dice el profeta. Había una agonía, dice también Mateo, en su interior. Había un deseo de muerte. Dice, estoy triste hasta la muerte, le decía Mateo. Jesús hablándole a los discípulos. ¿Por qué estaba triste el maestro? Porque se le venía la hora de enfrentarse a lo que hizo daño a la humanidad, el pecado. Hermano, amigo y hermano, ¿usted cree que lo peor es Hitler, el violador, etcétera? Lo peor y enfermó al ser humano no es ni el mismo diablo, es el pecado que causó el daño, un trastorno en la conducta, en el amor hacia Dios, en la persona. El pecado es el que tiene que ser expiado. Los judíos pensaban que el Mesías vendría a salvarlo del sitio romano, pero Jesús dijo, no, yo no vengo a librarlos de los humanos, vengo a librarlos del peor castigo, el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte eterna. Y una cosa es que a ti te puedan matar aquí, pero si estás en Cristo Jesús tienes esperanza de vivir la vida eterna con Él. Pero si tú mueres en tu pecado, la muerte eterna está allá a los pies esperando. Pero bendito sea Dios por el sacrificio. En esas 18 horas últimas, mi amado hermano, cuando dice Levíticos 16, cuando entraba el sumo sacerdote, entraba con el incienso, pasaba su mano con el incienso al lugar santísimo, la cortina no pasaba, porque el humo tenía que llenar, porque nadie puede ver a Dios. Sacrificaba el animalito, mojaba su dedo y tiraba 7 veces
la sangre del cordero ahí en el lugar del propiciatorio. Cada vez que se lanzó sangre en el propiciatorio, fueron 7 veces. 7 veces, esas últimas 18 horas, derramó sangre nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo ahí es que cada acto profético Jesús lo cumplió para poder librar a la humanidad del peor castigo, que es la muerte eterna por el pecado. Y esta es la primera vez que el Señor va a derramar sangre en el monte, en el Getsemaní. Getsemaní, amado amigo y hermano, es el nombre del jardín donde Jesús oraba continuamente, a veces iba allá, donde también fue arrestado. Estaba ubicado en Jerusalén, a los pies del Monte de los Olivos. Habían árboles con aceitunas. Y, amado hermano, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite en arameo. ¿Qué quiere decir todo esto, mi querido amigo? Que ahí en ese monte, cuando el Señor estuvo ahí, estaba a punto de ser prensada todos los pecados de la humanidad para que Jesús bebiera esa copa donde estaba tu pecado y el mío. Yo quiero poner un video, por favor, y quiero que capten la idea un poco más abierta en cuanto a lo que significaba prensa de aceite. Ponga el video, por favor, y les explico. Cuando en ese Getsemaní, la prensa de aceite, se recogían las aceitunas, eran puestas en una olla de piedra y una piedra circular molía alrededor de aquello. Y después el cisquillo venía y se ponía en este lugar, pero mejor veámoslo. Mis amigos, mis queridos, y mis padres no tienen la distancia. Estamos listos para la vida. Me encanta estar con uno. La primera vez sagrada solo para uno. Creo que quedó bastante graficado lo que le iba a acontecer al Señor. Y esa acción era la palabra Getsemaní. Amado hermano, todo lo que le aconteció al Señor Jesucristo nunca estuvo abandonado a la suerte o al azar. La Biblia dice que todo estuvo cronometrado, estuvo delicadamente sincronizado por la mano de Dios. Dios ha estado interviniendo en toda la historia de la humanidad, pero en las últimas 18 horas de nuestro Señor Jesucristo estuvo más atento que nunca, porque tenía que ejecutarse todo con exactitud. A los ojos del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, verso 23, el apóstol Pedro y los discípulos también,
una vez Jesucristo resucitado, la venida del Espíritu Santo ya hecha, dice lo siguiente en el verso 23. A este, en el primer sermón, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ello. Absolutamente todo estaba de acuerdo con la voluntad de Dios y nada estaba suelto. En el capítulo 4 de Hechos, versos 27 y 28, el apóstol Pedro en su segundo sermón también continúa diciendo lo mismo y dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer ¿qué cosa? Cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Según el apóstol Pedro y según las escrituras manifiesta que nada estuvo abandonado a la suerte o a la casualidad. Dios estuvo al tanto de todo y Dios mismo, a pesar de que Herodes, Poncio Pilato, los fariseos, los sacerdotes, inspirados por su odio y resentimiento, querían matar a Jesús por pura envidia, todo esto lo estaban realizando bajo el control soberano de Dios. Porque no hay nada que a ti te ocurra sin que Dios lo permita. Porque no hay nada que te ocurra sin que Dios lo permita. Dios lo tiene todo absolutamente sincronizado. El derrame de la sangre de Jesús, la ejecución, todo fue un acto profético descrito cientos de años antes, diseñado, inspirado por Dios y ejecutado por los soldados romanos. Todo estaba bajo su arbitrio, bajo su gobierno. Nada estaba fuera de su mano. Y es en Getsemaní donde se lleva a cabo, mi amado hermano, la batalla más importante de la humanidad. Es en ese monte Getsemaní, es ahí en ese jardín de los olivos, sí, donde se lleva a la historia la batalla más dramática de la humanidad, donde el sudor de Jesús mezclado con sangre cae como grandes gotas de sangre. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 22, verso 39 al 53, usted va a entender más esta descripción. Capítulo 22, verso 39 al 53. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, Lucas 22, 40 estoy ahorita, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodilla, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, orando más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormí? Levántense y orad para que no entren en tentación. Esto comienza, como les decía, después de la última cena. Oró toda la noche. En este proceso anticipado, anticipaba los días del hecho y los hechos del día siguiente, dado que sabía todos los sufrimientos que él tendría después de esta oración que soportar. Jesús estaba experimentando un gran estrés psicológico. Esto de que sude sangre como sudor, sí, se conoce científicamente como hematidrosis. Y esa enfermedad, amado hermano, lo produce una persona que está expuesta a un pero gran estrés. Por ejemplo, los combatientes aéreos, los capitanes de naves guerreras, estas personas muchas las veces sudaban sangre por la presión del estrés que tenían al chocarse o estrellarse contra algo. Amado hermano, la ansiedad severa, según la descripción médica, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Sí,
como resultado hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. Y eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. El doctor Alexandre Metterel dice lo siguiente: esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por los soldados romanos, al día siguiente su piel ya estaba muy sensible. Jesús, de forma intencional, se deja caer en manos de los que lo traicionaron. No pone resistencia, se entrega nomás, enmudece ante sus acusadores. Sí, no se resiste al arresto, no se defiende ante el juicio. Resulta claro que él estaba dispuesto a someterse a toda forma de tortura humillante por rescatarnos a nosotros. Resulta claro que Jesús no repone resistencia porque él quería hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre tiene que pasar por ese proceso, hijo doloroso, porque es la única manera que satisfaga mi ira. Es la única manera. ¿Qué pudo haber motivado a una persona, me hago esa pregunta, a que acepte soportar este tipo de castigo? ¿Qué pudo haber motivado a esa persona? Él sabía lo que le esperaba, estuvo dispuesto a padecerlo, porque era la única manera de redimirnos. Él se hizo sustituto nuestro y pagó la pena de muerte porque merecíamos la nuestra por la rebelión contra Dios. Esa fue toda la misión que Él quiso hacerla aquí en la tierra. Y déjame decirte algo, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Solo por amor. Si preguntan por qué lo hizo, no cabe ninguna otra respuesta. Solo esta: lo hizo por amor. Jesús suplica al Padre 3 veces que pasara de mí esta copa. Pero Él dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Padre, ¿habrá alguna manera de redimir al pueblo, a la humanidad, que no sea esta? El Padre le dijo: no, hijo, es la única manera en la cual puedes redimir. Y Jesús dijo: me someteré. Les dije lo que significaba Getsemaní. Significaba prensa de aceite. Y era donde las aceitunas eran prensadas, como ustedes pudieron ver, hasta partir su piel y extraer su jugo rojo, que se convertía en aceite por el toque del aire y se convierte en aceite verde. ¿Qué había en esa copa que Jesús no quería beber? ¿Por qué le rogó 3 veces que pase de él esa copa? ¿Por qué no quiso tomar esa copa? Amigo querido, esa copa, para empezar, es la copa del juicio que Dios va a derramar cuando venga su ira sobre esta tierra. Mateo dice que Jesús se desploma, la angustia, la amargura de la muerte se apodera de él, porque en esa copa se han vertido todos los pecados de la humanidad. En esa copa se virtieron todos los pecados de la humanidad. Esa copa estaba llena del pecado del mundo. Tus pecados y los míos, todos estaban en esa copa. Desde el día que fui concebido hasta el día que yo muera, esos pecados estaban en esa copa. Desde Adán hasta el último hombre que nazca en esta tierra, sus pecados estaban en esa copa. Y todos esos pecados fueron exprimidos y fue presentada esa copa a Jesús para que la tome. El pecado del mundo entero se pondría sobre él. Iba a ser puesto por él. Porque el Padre Dios, como el sumo sacerdote, iba a transferir los pecados de la humanidad sobre él. ¿Para qué, mi querido hermano y amigo? ¿Para qué? Para que el limpio, el puro, el perfecto Hijo de Dios nos regale su santidad, su pureza, su amor. Como dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, porque Jesús nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, dice la Escritura. Al pecado se lo denomina también el aguijón de la muerte en Corintios 15:56. Y dice la Biblia en 15:56 que por cuanto el aguijón de la muerte es el pecado, sí, Jesús al beber esa copa fue atravesado por la muerte, sí, por la muerte del aguijón de la muerte, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Él degustó la muerte por usted y por mí.
Él nunca había cometido pecado, pero en ese momento vio, sintió el pecado de cada uno de nosotros. Es como que si en la retina de Jesucristo pasara toda tu vida y pasara cada pecado que tú cometiste. Y pasara cada dolor, sufrimiento en la mente, en la retina de Jesucristo, mi amado hermano. Él disgustó el odio del asesino. Y el hombre era puro completamente, no conocía pecado y sintió por primera vez esos sentimientos, esos impulsos de odio, de muerte. Y dice la Biblia que también sintió el pánico repentino de la víctima, el cual el asesino iba a matar. Olió la sangre inocente derramada. Sintió el pecado del violador, el impulso satánico que lo llevaba a violar, pero también la destruida que era la vida de aquella persona violada. Jesús en ese lugar recibió exprimido todo tu pecado, mi pecado, y Él decidió beber esa copa. Y esa era la copa que Él no quería beberla, pero por amor a Dios lo hizo y por amor a nosotros. Él oyó los gritos del terror. Él vio las consecuencias del pecado en la tierra. Él vio la tortura de aquella persona inocente que era sacrificada también. Él era perfecto, él era inocente, él era sin mancha, pero en sus emociones se enfrentó a emociones que él nunca había sentido, porque él era puro en todo, ajenos a sus emociones. Y mire lo que dice Marcos, capítulo 14. Marcos 14, verso 34. Marcos describe una expresión griega que tiene mucho que ver con las personas que están en el infierno. Marcos 14, verso 34. Dice ahí, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Esa palabra, mi alma está muy triste hasta la muerte, es una expresión griega que solo se le apunta o identifica a las personas que están en este momento en el infierno. Todas las personas que están en el infierno están tristes hasta la muerte. No del dolor, no de lo que están sintiendo, sino del recuerdo que tuvieron la oportunidad de acercarse a Jesucristo y lo rechazaron. A esas almas penitentes, el pensamiento los corroe, los carcome, porque dicen, al igual que el rey Agripa en Hechos 26, estuve a punto de hacerme cristiano, estuve así de ser cristiano, pero rechacé esa oportunidad, y por esa oportunidad, por ese rechazo estoy en este infierno. Estoy triste hasta la muerte, dicen los que están en el infierno. Mi amado amigo y hermano, Jesús fue exprimido, y este primer derrame de gota en el Getsemaní sirvió para que beba esa copa donde llevaba todo el pecado de la humanidad. Amado hermano, esa copa llevó la amargura, el dolor, el sufrimiento, la tortura, pecados tras pecados, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia, mi querido amigo y hermano, que esta persona ahora en Cristo puede experimentar el gozo que hay de poder vivir en Cristo Jesús. Tú no necesitas atravesar por ese sufrimiento, por esa calamidad. Tú lo que necesitas es a Cristo Jesús, porque la Biblia dice en Isaías 53 que Dios cargó en Jesús todo el pecado de la humanidad y el castigo de mi paz fue sobre Él. O sea, Él hubo una transferencia. Mi pecado fue sobre Él y su paz, su pureza y su santidad vino hacia mí. Obviamente, si lo reconozco como Señor y Salvador. Hay un poder divino. Y esto está en todas las personas que hemos experimentado la gracia del Señor. Hay un poder divino de perdón en nuestras vidas. Hay una limpieza profunda de perdón en nuestro ser. Tu corazón, cuando tú experimentas la gracia del Señor, queda limpia de todo pecado. Como cuando el sumo sacerdote salía
e imponía sus manos al macho cabrío, el pueblo se regocijaba y levantaba sus manos. Y era fiesta por 10 días, porque entendía que Dios había perdonado sus pecados. No tienes que vivir con sentimientos de culpa, sea lo que hayas hecho. No tienes que vivir con amargura, con resentimiento, con dolor, porque Cristo Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar para darte vida eterna. Y no solo vida eterna, sino una vida en abundancia en esta tierra. Él dijo, yo les doy vida y vida en abundancia a todo aquel que cree. La culpa y la vergüenza fueron exprimidas a Jesús. Y la pregunta es, mi querido amigo y hermano en Cristo Jesús, ¿qué vas a hacer con Jesús? Esa noche pasó en vela el Señor y Él bebió esa copa por nosotros. Se exprimieron todos los pecados de la humanidad. ¿Vas a rechazar ese sacrificio del Cordero que decidió tomar tu lugar y el mío? Esa es la pregunta que hay que responder. Si tú decides aceptar a Jesús, vivir para Él, hay requisitos para esto. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que tú le has fallado a Dios, que has ofendido, que has transgredido sus leyes. Tienes que reconocer que tú no eres perfecto, que el único perfecto es Cristo Jesús. Tienes que venir humillándote ante Él y suplicarle la salvación y la misericordia para esquivar ese sacrificio o ese juicio en la cruz del infierno. Tienes que reconocerlo y tienes que confesarlo, porque hay una sola cosa por la cual Él la hizo. Todo eso lo hizo porque Él nos amó. Él te amó y Él me amó. Ignorar el amor de Dios es pecado. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios en su vida, viviendo, habitando, ya no es condenado. Pero el que lo rehúsa, dice la Biblia, ya ha sido condenado, por cuanto ha rechazado al unigénito Hijo de Dios. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Levántese, hermano, y oremos. Que estos pocos minutos, en vista de que vamos a entrar a Semana Santa, vamos a ir describiendo los lugares donde derramó sangre Jesús y lo que implicaban esos 7 salpicares de sangre. Esta fue la primera donde Jesús derramó su sangre, mezclada con sudor por causa del estrés que llevaba al beber esa copa. Y yo creo que guiarte en una oración estaría de más. Yo creo que debería orar por tu propia cuenta. Pedirle perdón a Dios. Implorar misericordia. Y que aproveches que Jesús esas últimas 18 horas tomó todo el pecado tuyo y mío para llevarlo a esa cruz del Calvario y decir ahí, tetelestai. Consumado ha sido, hecho está todo pagado. Pero ¿para quién es esto? Para todos los que se arrepienten y se convierten al Señor, como dice la Escritura. Amado Jesús, te doy gracias, porque ¿cómo no darte gracias, mi Señor? ¿Cómo no darte gracias infinitas, mi Dios? Me quedo corto, Señor, expresar, Dios, los sentimientos, las palabras que podría